el doctor Oscar Escate. Lo vamos a tener en algunos segundos para conversar del programa, de la actividad inmobiliaria en nuestro país y la proyección que se tiene para el próximo año y las novedades que tiene en su programa. Ahí lo tenemos a Oscar, él forma parte de la casa de BIS Televisión. Le damos la bienvenida, el buenas tardes, bienvenido a Abriendo Puertas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes, Néstor Becerra. Un gusto de estar contigo y con tus seguidores en este programa tan importante, Abriendo Puertas, ¿no? A tu entera disposición, Néstor. Correcto, sí. Primero, quizás hacer un análisis, lo vamos a hacer la próxima semana antes del término de este año, pero quisiéramos un adelanto a pocos días de la Navidad de la actividad inmobiliaria que se está desarrollando en nuestro país, que al parecer no ha parado, Oscar, y tú eres un especialista y quisiéramos el comentario de la actividad inmobiliaria y seguramente lo tienes mucho más cercano de lo que está ocurriendo en esta importante actividad económica de nuestro país. Adelante, Oscar. Es cierto, este acontecimiento extraordinario e imprevisible como es la pandemia ha generado una serie de fenómenos en nuestro país. Manuel González Prada decía que donde se toca, se pone el dedo, brota. Y esta pandemia ha permitido reconocer y descubrir defectos y virtudes de nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema estadual, el Estado. ¿Qué defectos tenía desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la política y de la educación? Entonces, cuando aparece este acontecimiento extraordinario, imprevisible, como es la pandemia, todos los ciudadanos estábamos preocupados porque se suspendía pues la actividad para evitar el traslado de este virus. En esa medida, el Estado tuvo que desarrollar su potencial de digitalización. Nosotros en el aspecto inmobiliario, que tiene como componentes a los abogados, a las notarías, al sistema registral, a los agentes inmobiliarios, a los inversionistas inmobiliarios, tuvimos que hacer una reinvención para poder seguir con esta actividad respetando los protocolos que exigía el Estado, suspendiendo los determinados derechos, ¿no?, en el estado de emergencia. Entonces nosotros, en el tema inmobiliario, hemos tratado de aportar y de exigir que el Estado y todos sus elementos puedan desarrollar el tema de la digitalización. En ese sentido, el Estado tuvo que acelerar y adelantarse a las nuevas épocas en la medida que, por ejemplo, ha dado unos buenos resultados. Nunca se hubiera pensado que un ciudadano podría obtener un antecedente registral, una copia literal, un certificado registral inmobiliario, un título archivado con solo un clic. Entonces, el Estado ha tenido que repotenciar, ha tenido que aplicar normas que ya existían, ¿no? Hablan de la digitalización del Estado, ya existían las normas, pero ha tenido que acelerar su aplicación. Y como diría José Ingenieros, estas épocas de crisis han generado oportunidades. Y han generado oportunidades porque la actividad inmobiliaria, si bien es cierto en algunos sectores han tenido una lentitud, sin embargo, a través de estos instrumentos de digitalización han podido llevarse a cabo determinados negocios inmobiliarios. En el tema de la salud, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Salud, el mismo de Salud han tenido que brindar
una evaluación, hacer una reestructura de lo que significaba el servicio médico, ¿no? El servicio de la salud. Las entidades privadas, las clínicas privadas, las farmacias, en una época quisieron hacer su agosto y tuvieron una reacción por parte de determinados sectores del Estado y determinados, la academia, ¿no? Que establecía que la medicina no se puede, con la medicina no se puede lucrar, y que cómo es posible que un medicamento que subió 400 o 500%, y algunas entidades del Estado se quedaron mudos, como Indecopi, por ejemplo, que no hizo nada respecto al monopolio y el abuso de las medicinas. En el tema inmobiliario se ha descubierto pues muchos procedimientos que duraban tanto tiempo, con esta pandemia ahora se han digitalizado, ¿no? Se puede enviar partes, los notarios pueden enviar partes judiciales, partes notariales a registros públicos, y registros públicos puede brindar una información jurídica, una publicidad jurídica desde tu casa, ¿no? En forma virtual. Pero falta mucho que hacer, hay mucho que hacer. Por ejemplo, nosotros en el tema inmobiliario, si bien es cierto que las notarías se reactivaron, que los registros públicos están digitalizando parte de sus instrumentos, de la publicidad jurídica que brinda, pero también recomendamos que exista una interconexión con la municipalidad, que exista una interconexión con la SUNAT, porque el negocio inmobiliario no solamente implica el aspecto legal de la formalización del acto o contrato, sino también del pago de los impuestos, ¿no? Como yo pago impuesto a la renta, como pago el impuesto de alcabala. Cuando uno realiza una operación de compra-venta en Lima, el impuesto de alcabala se paga en la SAT, que es el órgano de la fiscalización de los impuestos del Ministerio, de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Ahí tenemos todavía una traba, ¿no? Eso debe ser digital, el pago, ¿no? El pago del impuesto a la renta. Todo aquel que vende un inmueble debe pagar 5% de las ganancias. Ese pago del impuesto a la renta es todo un problema para hacerlo efectivo, ¿no? Debería ser como en otros países, uno puede pagar el impuesto en cualquier entidad bancaria, ¿no? Acá se hace cola hasta para pagar los impuestos. Entonces, debe haber una interconexión entre notarías o facilitar la digitalización de los pagos en cuanto a la formalización de los actos y contratos. Ya como un tema macro, el Perú debería de incrementar su catastro para que el mayor número de propietarios inscriban su propiedad en los registros públicos, ¿no? Correcto, Carlos, y eso nos permite, Oscar, perdón, nos permite transmitirte una pregunta que nos envía Carlos Ramos, y es por este boom inmobiliario, ¿no? El tema del peligro de las estafas o de contratos que luego se convierten en eso, en un engaño. Y Carlos Ramos nos pregunta, estoy con mi esposa en la intención de comprar un departamento en un condominio que está recién iniciando construcción. ¿Eso es bueno? La pregunta dice, ¿es bueno que me comprometa antes de haber construido el departamento? ¿Qué ventajas puedo tener? Y en todo caso, dice, ¿qué cuidado deberíamos de tener en este caso? ¿Qué le respondemos? Muy bien, Oscar? Sí, efectivamente, el Perú, más o menos el 80% de inmuebles no están inscritos en registros públicos o tienen alguna patología relacionada con su posesión o su propiedad. O sea, no están saneados. Entonces, el caso del señor Ramos, que nos hace la pregunta, se refiere a la compra-venta de un bien futuro. El bien futuro es aquel que no existe, es una compra de un bien en papeles, en planos, ¿no? Que van a existir. Entonces, ¿es recomendable comprar un bien futuro? Sí, es recomendable, es más económico, es más barato. Existen grandes proyectos inmobiliarios que no han parado, que siguen construyendo.
Entonces, yo doy 5 recomendaciones en el caso de compra de un bien inmueble futuro para evitar una estafa inmobiliaria. En primer lugar, el vendedor y el comprador deben dar cumplimiento al Código de Protección Defensa al Consumidor. ¿Qué establece el Código de Protección Defensa al Consumidor? Muy importante. Que el vendedor, el titular, el promotor del proyecto inmobiliario debe informar, debe cumplir con la información, debe llenar el vacío de la simetría de la información al cliente o al usuario, al consumidor, en forma gratuita, en forma completa, en forma integral. O sea, ¿qué debe decirle? Yo te voy a vender un bien futuro sobre este terreno, ¿no?, que está inscrito en esta partida registral, ¿no? Te voy a mostrar si tiene cargas o no gravámenes. Y, segundo lugar, te tengo que mostrar la licencia de construcción, cuántos pisos voy a construir. En tercer lugar, debo de determinar, de indicarte los planos adecuados para ver la ubicación de las unidades inmobiliarias que estás comprando, en qué piso está, a quién le pertenecen los aires, cuáles son las áreas comunes. Entonces, debe dar cumplimiento. Y otra cosa más importante, no se puede pagar a ciegas. La compra-venta de un negocio inmobiliario no es un juego de póker. A veces ahí dice, paga para que veas. No, dice, deposita $500, deposita $1,000 y le doy la documentación. Entonces muchos peruanos caen en ese juego y pueden ser víctimas de una estafa inmobiliaria. No, uno debe decir, señores, el artículo 77 y siguientes del Código de Protección de Defensa al Consumidor exige que usted, como promotor, como inversionista inmobiliario, debe mostrarme, ¿no?, en forma gratuita toda esta información que me permita comprar con seguridad jurídica. No me diga usted, paga y después te muestro, porque muchas veces en muchos casos que nosotros hemos intervenido, cuando han depositado una cantidad inicial, lo que llaman separación, que está proscrito por el Código de Protección de Defensa al Consumidor, si no le das la información antes, cuando ya han querido celebrar el contrato, el inmueble matriz estaba afectado por hipotecas y cargas y gravámenes que atentaban contra el derecho, pues, de la contratación. Entonces, para evitar estafas inmobiliarias, debemos de exigir que nos den toda la información y no dar un centavo hasta que nosotros no hagamos chequear esta documentación por un profesional del derecho especializado en la materia. Y por otro lado, los inversionistas, los promotores, los vendedores deben dar cumplimiento al Código de Protección de Defensa al Consumidor. O sea, no debemos acostumbrarnos a ser transparentes en los negocios, ¿no? Entonces, en este caso, señor, exija la información adecuada, hágase asesorar para que pueda dar garantía a su patrimonio, porque uno junta dinero tanto para conseguir un patrimonio y sería muy penoso que se quede en el camino con una estafa inmobiliaria, ¿no? Correcto, y estas son las recomendaciones que nuestros televidentes lo tienen todos los viernes en Doctor Inmuebles. Y tenemos el spot, vamos a poner el spot para entrar a conversar, si te parece, Oscar, de Doctor Inmuebles y lo que se viene en los próximos programas, porque ya van, si no me equivoco, 30 programas. Me parece que sí. Más o menos. Producción me dice que sí, que son 28 programas de 7 meses, que me parece muy bien. Pero vamos con la promoción para que conozcan un poco más nuestros televidentes de esta hora, de lo que todos los viernes presenta el Doctor Inmuebles. Este viernes y todos los viernes presentamos el programa Doctor Inmuebles, un programa que te ayudará a solucionar todos los problemas relacionados con los inmuebles, los contratos de arrendamiento, los desalojos, las compras-ventas de inmuebles, independizaciones, declaratoria de fábrica, prescripción adquisitiva, acumulación de lotes, cómo adquirir con seguridad jurídica y otros temas relacionados con los bienes inmuebles. Durante el programa absorberemos todas tus consultas en forma directa y en vivo. Este viernes a las 5 de la tarde, Doctor Inmuebles en BIS Televisión, la mejor opción.
Doctor Inmuebles, entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que podemos anunciar en los próximos programas de Doctor Inmuebles, Oscar? Este año 2022 comenzamos con fuerza en Doctor Inmuebles. No solamente vamos a invitar a especialistas, a docentes, a agentes inmobiliarios, a ingenieros, a jueces, notarios, fiscales, sino que vamos a invitar a los integrantes del Estado, ¿no? Al ministro de Vivienda, al ministro de Justicia, lo vamos a invitar, al jefe el presidente de SUNAT. Entonces vamos a interactuar, porque hasta ahora el programa solo ha invitado a representantes de la actividad privada. Como tenemos que los economistas están recomendando, ¿no?, el desarrollo de la política fiscal, vamos a invitar al representante de la SAT, que se encarga de cobrar el pago del impuesto de alcabala, que es el impuesto que pagan los adquirientes, ¿no?, que asciende al 3% del mayor valor entre el precio de venta y el autovalúo indexado. Vamos a invitar al representante de la SUNAT, ¿no? ¿Para qué? Para interactuar, porque necesitamos que el Estado entre a una era de digitalización, ¿no? Los economistas recomiendan, ¿no?, que se cumplan los protocolos, que se siga con las vacunaciones, recomiendan bajar la inestabilidad política, ¿no? Los políticos deben convertirse más en entes técnicos y no estar metidos en cosas alejadas con la politología que establecen los grandes politólogos, ¿no? No dedicarse a la politiquería, sino a la política para brindar una mayor estabilidad. Tenemos que promover el desarrollo de la inversión privada, es lo que recomiendan los economistas para nuestro país, y sobre todo hacer una política fiscal de gasto que se invierta en la educación, ¿no? Un país que no tiene educación no puede aspirar a un desarrollo, ¿no? Nos damos cuenta que esta pandemia, la educación virtual para Lima es perfecta, pero no ha llegado al interior de nuestro país. Es más, nosotros como docentes universitarios vemos de que la virtualidad nunca va a reemplazar a la educación directa. Entonces a eso se tiene que apuntar, invertir en infraestructura, ¿no? A veces dicen, ¿por qué buenos productos hay en el interior, ¿no? ¿Cómo difundimos el área, el aspecto turístico? ¿Cómo llegamos, no? Nosotros, en Punta Cana hay hermosas playas, hay hermosos edificios. Aquí tenemos hermosas playas, pero no tenemos buenos hoteles. Entonces hay que invertir en la infraestructura para que en las carreteras, en las edificaciones hoteleras, el turismo está muy descuidado en nuestro país, a pesar que es una de las fuentes más importantes, ¿no? Tenemos una de las maravillas del mundo como es el Cusco, pero por ahí han aparecido otras maravillas que deben ser vistas, y el Estado tiene que invertir en ella, ¿no? En la infraestructura, en la salud. La salud debe ser integral. ¿Cómo es posible que cuando hay un accidente el bombero tiene que estar discutiendo con el médico, ¿no? Oiga, señor, ¿no se acuerda del juramento de Hipócrates, no? Sí, pero presénteme su DNI, su tarjeta de identidad, seguro, ¿no? Una garantía, etcétera. Entonces, el tema de salud se tiene que ver, los servicios básicos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI no existan los servicios básicos, ¿no? No debe haber invasiones en nuestro país, debe haber una planificación urbana. ¿Por qué esperar a que se invada? Acá estas fechas de Navidad y Año Nuevo aparecen ciertas invasiones. ¿Para qué esperar la invasión? Si nosotros tenemos grandes extensiones de terreno, debe haber una planificación urbana desde cero. Las regiones deben, en vez de estar preocupados en temas de carácter político doméstico, deberían preocuparse en hacer políticas estaduales que trasciendan más allá de su pensamiento y de las personas. Debe haber una planificación urbana para brindar, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hay un programa de vivienda para los jóvenes de 25 años. Un joven de 25 años en el Perú se le debe dar un área, ¿no? Un departamento en esos lugares descentralizando nuestro país, ¿no? En Israel, por ejemplo, cada ciudad tiene todos los servicios que tiene la capital. Entonces tú te puedes ir a cualquier ciudad de Israel y vas a encontrar todos los servicios de primera
que tiene la capital. Aquí, por ejemplo, tenemos grandes territorios y que pueden hacerse una planificación urbana desde cero. Planificar desde cero implica brindar el catastro, los servicios mínimos para que se deba promover la adquisición de vivienda a la juventud. Entonces, se dice que hay déficit habitacional, pero si se centraliza esa política estadual, se habilita en forma, se realiza habilitaciones urbanas de oficio en el gran territorio, descentralizando nuestra capital, vamos a ver que podemos conseguir viviendas con los servicios básicos para nuestra juventud, ¿no? Que es la moral de los pueblos, ¿no? Como decía José Ingenieros, la juventud es la fuerza moral de los pueblos. Entonces hay que darle a la juventud, ¿no?, infraestructura, hay que darle vivienda, hay que darle, hay que enseñarle a pescar, no hay que darle pescado, ¿no? Condiciones, sí. Ya has tocado un tema álgido, digamos, para el Estado, que son las invasiones, lo que trae informalidad y trae una serie de problemas que luego el Estado se ve imposibilitado de dar los servicios básicos. ¿Cómo hacer? ¿Qué trabajar? Por ejemplo, estamos hablando de Ica, Pisco, parte de Chincha y Cañete, donde luego del sismo, mira cuántos años, el último sismo Óscar, que no pueden construir porque el dueño o falleció y no hay los títulos necesarios. ¿Qué papel tiene que cumplir el Estado a través de COFOPRI o de otras instituciones, y cuál debería ser la alternativa? En el caso de Ica tenemos conocimiento directo porque hemos estado trabajando un tiempo, hace pocos años, en Ica, y en el centro de la ciudad, Óscar, no pueden construir porque hay un problema de titulación, de titularidad, que fue del padre o fue del abuelo, y no hay los títulos respectivos, y por lo tanto no pueden acceder a los créditos y a los préstamos que podían tener para construir. Ese problema es un problema no solamente por sismo, sino es un problema por informalidad. Gran trabajo para los especialistas en el tema, como en el caso del caso tuyo. ¿Qué tendría que hacerse? ¿Cuáles serían las recomendaciones y las acciones que tendrían que hacer las instituciones del Estado con respecto a este tema? Efectivamente, estimado Néstor, en Ica, mi apellido es Cates de Ica, tengo mis ancestros que han fundado la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, que ahora está, que no ha sido licenciada. O sea, ¿cómo es posible que el Estado, ¿no?, una universidad del Estado no sea licenciada, ¿no? Entonces, y sin embargo, la SUNEDU ha devuelto millones, ¿no? De acuerdo a Gestión, al diario Gestión, SUNEDU está devolviendo millones que no ha podido gastar. Si yo te voy a controlar, te voy a auditar, y eres una universidad del Estado, ¿por qué no te impulso para que puedas cumplir con esas barreras que muchos han criticado, muchos han cuestionado, ¿no? Pero el tema de política habitacional en Ica y Pisco, que debe ser yo hablaba de una inversión en infraestructura. ¿Qué significa ello? Hay un proyecto que se llama Isla San Lorenzo, que lo pueden ver en YouTube, y yo lo he visto en el exterior, me lo han mostrado unos señores de una universidad americana. El proyecto Isla San Lorenzo implica el desarrollo de todos esos puertos, ¿no? Hilo, Pisco, Talara, Callao, desarrollarlos, pero interconectarlos, hacer una cadena de productividad, de interconexión con helipuerto, aeropuerto y trenes hasta la isla San Lorenzo como un canal de Panamá. Infraestructura nos falta. En cuanto a la propiedad en Ica, se debe aplicar, yo pienso, la prescripción adquisitiva de dominio. Nosotros creo que alguna vez, después del terremoto, hasta había un grupo de notarios de España que tuvieron la intención de colaborar y de alguna forma lo hicieron para sanear los inmuebles en Ica. Hay una figura que se llama la prescripción adquisitiva de dominio, mediante la cual el poseedor
que ejerce en forma calificada, continua, pública y pacífica por el plazo de 10 años, se puede convertir en propietario. Si alguien ejerce la posesión y se puede acreditar esa posesión continua, pública y pacífica, entonces se le debe dar su título de propiedad. Porque el derecho real protege no relaciones aparentes, sino relaciones reales y directas con el bien. Si hay alguien que se comporta como propietario, que está ejerciendo la posesión continua, pública y pacífica, el Estado puede adjudicarse el inmueble a nombre de los poseedores. Y eso determina, eso está facultado de acuerdo a las normas de las regiones, pero existe una contradicción en nuestro país, ¿no? Se le ha dado potestad a las regiones para descentralizar el país, pero sin embargo, casi el 80% de presidentes de regiones están en la cárcel. Entonces, lamentablemente, técnicamente hemos aprobado esas normas para que las regiones tengan la facultad de poder desarrollar, sanear los inmuebles, hacer un catastro único, uniforme, pero como diría Ramón Castilla, el Perú es un país de leyes puntos suspensivos incumplidas. Estos gestores, a quienes se le ha dado la responsabilidad, están involucrados en otros temas, pero mucho menos en las políticas estaduales dirigidas al saneamiento, a cumplir, ¿no? A dar la titularidad a estas personas. Mire, de cuántos años ha pasado desde el terremoto y hasta ahora hay mucha gente que ni siquiera tiene la propiedad o no tiene los servicios mínimos. La prescripción adquisitiva de dominio administrativa sería la alternativa en este caso. Yo creo que las normas están, lo que falta es gestión, decisión, ¿no? Decisión de aplicar las normas y en las regiones que se pongan las pilas y que crean se ha generado unos certificadores Cook. Los certificadores Cook son ingenieros o arquitectos debidamente con conocimiento adecuado. Ellos pueden ir a hacer una especie de encuesta de verificación del área, levantar los planos adecuados y eso incorporarse a registros públicos para que se incremente nuestro catastro, para que más unidades inmobiliarias en el Perú se inscriban en registros públicos. Pero la norma ya tiene sus años y hasta ahora no existe la decisión estadual, la política del Estado, para que estos verificadores privados, como son arquitectos o ingenieros y otros tipos de ingenierías, que vayan, verifiquen, levanten en forma privada los planos, generen un catastro, lo visen en las regiones y ellos y se inscriben en registros públicos para que muchos puedan sanear sus inmuebles. Estos profesionales son de carácter civil y ya se ha aplicado con la ley 27157, cuando uno quiere regular las edificaciones que se han hecho sin licencia de construcción hasta el año 2016, puede contratar a un ingeniero o arquitecto para que regularice su edificación. Pero yo voy más allá, que las regiones, ¿no? Celebren un convenio con el Colegio de Ingenieros o con el Colegio de Arquitectos para formar generadores del Código Único Catastral, CUC. Nombrar fedatarios CUC para que estos en forma privada puedan levantar los planos, ¿no? En coordenadas UTM con sus memorias descriptivas y se puede incrementar el número de unidades inmobiliarias a los registros públicos. Porque muchos dicen, no, yo tuve una reunión con un exministro hace poco, escuché decir de que el Perú debe ser como Alemania, que todos los propietarios deben tener su título inscrito en registros públicos. Y yo le decía, un momentito, lo tuve que levantar, ese un momentito, usted está equivocado. Como si usted saca una norma, como en Alemania, ninguno de los ciudadanos no escriben su propiedad, no es porque no quieren, sino porque no pueden. Tendrían una imposibilidad física y jurídica de escribir. Entonces no se trata de decisión de negligencia del comprador, y si no se trata de que el catastro de nuestro país crezca y todos podamos acceder a los registros públicos. Nicaragua, por ejemplo, en su Código Civil establece que la compra-venta es constitutiva. En nuestro país es consensual, o sea, tú puedes comprar un inmueble en un papel, en una servilleta, en un documento privado y eres propietario. En Alemania, tú eres propietario cuando se escribe en registros públicos tu derecho de propiedad, porque Alemania tiene un catastro desarrollado al 100%, en cambio en el Perú no, tenemos
de repente llegamos al 20% en nuestro catastro. Entonces, no es de que saquemos una norma que diga que a partir de la fecha sí, que hay que presionar, decía el ministro, pero yo le decía que no, que hay que desarrollar el catastro primero y después puede salir la norma, porque a veces nosotros si hacemos una evaluación, juntamos todas las normas del Perú, llenamos el Estadio Nacional de normas, pero no importan las normas, lo que falta es la gestión. Entonces, si ya existen las normas, inmediatamente el Ministerio de Vivienda, o las regiones no creo que lo hagan, pero el Ministerio de Vivienda debe de capacitar a los verificadores responsables que ya están inscritos en SUNAR y convertirlos en verificadores CUC. Y estos verificadores CUC de carácter privado, con una capacitación adecuada, deben de generar catastros, deben de levantar planos, deben con coordenadas UTM verificar el título que va a generar el asiento registral, ¿no? Yo pienso que estos verificadores responsables que hasta ahora, desde el año 1999, con la nación de la ley 27157, han ayudado a regularizar las verificaciones. Esos mismos verificadores que están inscritos en registros públicos como verificadores responsables deben convertirse a través de una capacitación a través del Ministerio de Vivienda o del Estado propio, generen código único catastral, que logremos, ¿no?, que se formalicen. A veces se critica el Perú es un país en trámite, ¿no? Pero si no hacemos nada para que se formalice, entonces hay que empezar. Sí, gran reto, ¿no? Gran reto, Oscar, el catastro nacional que nos dices está en el 20%. Ese es un reto importante para hacer un país de propietarios, que debe ser el objetivo, con todas las ventajas que ello significa. Muy bien por los anuncios del programa de Doctor Inmuebles, que entiendo se va a dar un descanso. ¿Eso es correcto, Oscar? ¿O continuamos? Comenzamos en enero comenzamos así, el primer viernes de enero comenzamos con Doctor Inmuebles, pero vamos a darle una temática un poco más participativa al ente estatal, ¿no? Necesitamos que la política fiscal intervenga en estas relaciones, porque siempre invito a entes particulares y privados, y casi el Estado no, o los representantes del Estado muy poco quieren ir a los programas. Vamos a convencerlos, o que envíen pues a su representante, ¿no?, si no quieren ir. Pero creo que estamos haciendo ese trabajo de llegar a los representantes del Estado para saber, ¿no?, para hacerles, para saber sus ideas, ¿no?, qué planteamiento tienen, porque a veces los escucho y como decía Aristóteles, es fácil hablar mal de los atenienses a espaldas de los atenienses. Entonces mejor hay que invitarlo, ¿no? ¿Para qué criticar al Estado? Por ejemplo, hay una crítica que tengo yo para el Estado. Mira, en la práctica, ¿no?, cuando una persona está en el extranjero y quiere disponer o quiere vender un inmueble en el Perú, entonces tiene que otorgar un poder por escritura pública de acuerdo al artículo 156 del Código Civil. Para disponer de un bien se requiere que el poder conste de manera indubitable e inequívoca por escritura pública bajo sanción de nulidad. Entonces, yo tengo a mi cliente en Estados Unidos, en California, y tiene que vender un inmueble en el Perú. Entonces, desde aquí se le manda en forma virtual el contenido de la minuta y se solicita una cita para que él vaya a firmar la escritura pública. Entonces, en Estados Unidos ya le dieron su cita en 48 horas, ya firmó la escritura pública, me envía por DHL el parte notarial, pero para que se inscriba en registros públicos tiene que estar apostillado. O en Relaciones Exteriores le otorga una certificación internacional que se llama la apostilla. Este apostillamiento nace con un tratado de Viena, y más o menos 96 países han firmado ese tratado para que se simplifique cuando tú utilizas un instrumento en el extranjero aquí en el Perú. Una simplificación. ¿Y qué significa la simplificación en Relaciones Exteriores? Ese poder, la cita para que se inicie ese poder en el Perú se demoró más de un mes. ¿Cómo es posible que si en Estados Unidos, en España, me han enviado un poder con el protocolo y todo, en época de pandemia, envié yo por correo la minuta
y el notario le dio cita en 48, no, en el día, fue al día siguiente, un notario de Madrid, y ahí sí trabajan en Madrid, y al día siguiente me enviaron el parte. Pero para la traba burocrática en relaciones exteriores, ¿cómo es posible que se demore un mes para que puedan visar, certificar la firma del cónsul peruano en el exterior? Un mes, me parece que ahí hay un error. Por eso que sería interesante invitar al ministro de Relaciones Exteriores, claro, y preguntarle, no por un tema político, por un tema técnico, ¿no? Oiga, señor, ¿por qué tanto van a verificar, viajan a verificar al cónsul peruano? ¿Acaso no lo tienen registrado? No, por pandemia, está bien por pandemia, pero un mes, eso implica una barrera burocrática que muy fácil se puede interponer una denuncia ante Indecopia, y Indecopia puede sancionar a ese funcionario que se ha demorado un mes en visar la firma del cónsul peruano en el exterior, que lo tienen registrado en Relaciones Exteriores. Entonces, ¿cómo puede ser posible, no? Cuando no había pandemia, ingresaba el documento antes de las 12 y en la tarde o al día siguiente ya estaba visado. Pero aquí yo tenía un caso real, se han demorado un mes para poder gestionar un poder que en el exterior, en Estados Unidos se hizo en 48 horas, en España se hizo en 24 horas. No podemos hacer una propaganda engañosa, ¿no? Se hace una propaganda engañosa y en la práctica, pues, un trámite tan sencillo se demora un mes. Entonces, ojalá que podamos invitar, tu equipo nos tiene que apoyar para lograr que acudan, que ahora es virtual, ni siquiera tienen que perder unos minutos, puede hacer la entrevista de forma virtual. Eso es lo que apunta. Hay soluciones. Lo importante, Oscar, es que hay soluciones frente a toda esta problemática. Nada más hemos hablado de la actividad inmobiliaria en estos tiempos de pandemia, pero tiene soluciones y la solución la tienen los expertos. Y los expertos privados y del Estado van a estar en Doctor Inmuebles el primer viernes en 2 semanas, un poco menos de 2 semanas. Gracias, Oscar. Palabras finales para nuestros televidentes, para tus televidentes de los viernes con Doctor Inmuebles. Bueno, agradecerles que nos sigan todos los viernes de 5 a 6 en BIS, tu canal. Vamos a tocar los temas de palpitante actualidad relacionados con los negocios inmobiliarios, ¿no? Cómo adquirir una propiedad con mayor seguridad jurídica, cómo arrendar con mayor seguridad jurídica. Existen 4 procesos de desalojo. Hay mucho cuidado en el momento de redactar el contrato de arrendamiento, qué impuestos paga una venta, una transferencia de dominio, si la donación paga impuestos o no, cómo se regulariza, cómo se hace un saneamiento de propiedad, ¿no? Si tengo posesión, a veces uno compra el inmueble en remate y resulta que alguien tiene una posesión de más de 10 años, ¿cómo la sacas? Así ordena el juez, difícil que lo pueda sacar si él está haciendo un trámite de prescripción adquisitiva de dominio. Las declaratorias de fábrica, mucha gente ha construido sin licencia, ¿no? Ha salido una ley que te permite regularizar tu edificación si has construido hasta el año 2016 y se puede hacer directamente a través de un verificador responsable, ¿no? La junta de propietarios, muchos hablan que la junta de propietarios tiene que ser una asociación imposible, es otra naturaleza, pero la junta de propietarios, vemos edificaciones, el primer año todo bonito, todos aportan, ¿no? El departamento del primer piso en enero, en febrero, y así van sucesivamente, y en diciembre ya están todos peleados. La junta de propietarios es un ente jurídico que te permite administrar y lograr con eficacia el cumplimiento de las obligaciones de los que son titulares en una copropiedad o un condominio. Y así, diversos temas, qué es una acumulación, qué es una independización, qué cosa es una habilitación urbana, qué instrumentos se puede sacar, qué es el título archivado, qué elementos, qué instrumentos debo pedir al momento de la adquisición de una propiedad y no ser estafado, cómo se hace un saneamiento de un inmueble, qué debo de exigir al momento de que cumplo con la cancelación, qué es el seguro de desgravamen. Hay muchas quejas que las entidades financieras o bancarias no están cumpliendo con el seguro de desgravamen. Cómo asegurarse en una compra bien futuro de verificar, hacer un estudio adecuado de los títulos. ¿Por qué? Porque hay inmobiliarias que construyen y venden y solicitan un crédito sobre el terreno y después cuando se les obliga a adjudicar, se olvidan
de levantar las hipotecas. Yo tengo 3, 4 casos emblemáticos. ¿Cómo proteger frente a la construcción del vecino? Hay vecinos de Miraflores y al costado han construido un local comercial y le han convertido su inmueble en obra ruinosa, ¿no? Te quejas a la municipalidad dice, no, ha cumplido todos los trámites administrativos, pero tu casa está vibrando como si hubiera pasado un terremoto por tu casa, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todas esas inquietudes relacionadas con los inmuebles, muy pronto, a partir del 2022, con la intervención del Estado, vamos a tratar de entrevistar a los representantes del Estado, ¿no? A los señores de COFOPE, a los señores de los bancos, de las comisiones liquidadoras de la banca del Estado, etcétera. Entonces, se presentan estos, hemos estado preparando la plataforma para que este 2022 el programa de Autor Inmuebles tenga participación no solamente de los seguidores, sino también de las autoridades fiscales, ¿no? Correcto. Así, Néstor, muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias también. Gracias, Óscar. Y estamos siempre con Doctor Inmuebles atentos a los comentarios ahora como bien estás anunciando, la participación del Estado, de los representantes del Estado en esta solución del catastro y todo el tema inmobiliario en estos tiempos de pandemia. Un abrazo, Óscar, gracias por la participación en Abriendo Puertas.